Hola, ¿te has preguntado alguna vez en qué consiste la intertextualidad y qué es la polifonía? Bueno, pues a continuación te explicaré en qué consisten ambos conceptos. Para comenzar, es importante recordar quién es Saussure y por qué resulta tan importante para la lingüística. Saussure fue un lingüista suizo, cuyas ideas sirvieron para el inicio y el posterior desarrollo de la lingüística moderna del siglo XX. Tan trascendentales fueron sus ideas que se le considera el padre de la lingüística estructural. Fue quien situó a la lengua como objeto de estudio. Sin embargo, Bakhtin y Voloshinov considera que su estudio se guiaba por un lineamiento objetivo abstracto, el cual impedía llevar a la lengua a su contexto y territorio social. Frente a esta concepción surge la translingüística. ¿Pero qué es la translingüística? Bueno, la translingüística es una disciplina fundamental para comprender la intertextualidad y la polifonía, tema que nos convoca hoy. En la translingüística, el objeto de estudio es el diálogo. Bakhtin lo que hace es unir la palabra y la intencionalidad, preocupándose sobre el efecto del lenguaje en uso sobre las personas. Él ve la lengua como un diálogo vivo, donde intervienen varios factores. En resumen, la función de la translingüística es analizar el enunciado. El enunciado como tal está compuesto por dos elementos, el enunciador y el destinatario. Esta es la estructura del diálogo y se menciona que incluso un monólogo es un diálogo. Pero, ¿cómo un monólogo puede ser un diálogo? Sigue viendo este video y te sorprenderás con la respuesta. Por otro lado, tenemos el dialogismo, que permea la comunicación humana, donde el locutor puede transmitir por medio de su única voz múltiples voces. Bakhtin, si bien se destacó en la teoría literaria, crea un concepto clave para entender el cómo nace la polifonía y la intertextualidad. Y esta es la novela dialógica, donde propone que en la novela se pueden encontrar diversas voces hablando en un discurso, lo que permite dar una visión dialógica del lenguaje asentada en la comunicación. Por ende, Álvarez menciona que ningún discurso existe solo, sino que aparece en medio de otros discursos, responde a otros discursos y los incorpora. ¡Qué fantástico!, ¿no? Este principio de dialogismo, planteado por Bakhtin, da pie a que Julia Kristeva plantee la intertextualidad, donde ningún texto existe solo, sino que se inserta en un universo discursivo, es decir, existe un diálogo entre textos. Existen diversos tipos de intertextualidad, como por ejemplo, la intertextualidad de género, la referencial y funcional. Pero no ahondaremos ahora en eso, lo que nos convoca es otra cosa. Desde la noción de intertextualidad se deriva el intertexto, ya sea donde hay una relación con otro texto, o restringido, donde hay fragmentos de otros textos. Y ahora te invito a mirar con atención este esquema, el cual te permitirá entender de manera fácil y rápida las relaciones que se desprenden del principio de dialogismo y polifonía. Del mismo modo, este principio nos presenta la mejor forma de entender la relación entre la enunciación y el enunciado, para descubrir cómo es que un enunciador tiene varios enunciadores. Ya has escuchado mucho la palabra enunciador. Entonces, este principio se divide en dos. Primero, tenemos la característica de lo dialogal. Como su nombre lo indica, un texto dialogal es cuando existe un diálogo entre las partes, o sea, en su construcción participan dos o más individuos. Segundo, está lo referenciado a lo monologal. Esto incluye la idea de un solo miembro, pero como les había mencionado anteriormente, no siempre es así. Existen discursos, orales o escritos, que pueden ser emitidos por una sola persona, pero que sin embargo presentan señales de otra. Es decir, en la voz de uno pueden ir muchas voces, puede ir una persona a hablar en nombre de otra, o de una comunidad entera, lo que cambia el discurso monologal agregándole la característica de monologal dialógico. Y ahora, la negación. Como te muestro en el esquema, es un fenómeno que típicamente pone en escena a otro enunciador, que real o supuestamente ha emitido un enunciado que es negado. Esto quiere decir, por ejemplo, que si una persona niega algo por medio de un discurso oral o escrito,
puede haber existido una previa aserción afirmativa de un hecho en particular que aluda al involucrado, como por ejemplo, yo nunca he sido un ladrón. ¿Qué llevó a ese individuo a decir tal cosa? Alguien debió haber dicho lo contrario. Entonces, en base a la negación, existen dos tipos. Por un lado, tenemos a la negación descriptiva, la cual es espontánea, no replicativa. En otras palabras, no hubo un enunciado previo de forma afirmativa, sino que solo implica la negación de un enunciador en base a su percepción de los hechos, sin interacción, de forma autónoma, como por ejemplo, no dormí bien anoche. Por otro lado, está la negación polifónica o polémica, la cual solo puede interpretarse a partir de una enunciación previa, muy contraria al tipo de negación anterior, ya que existe una interacción entre ambas aserciones, afirmativas y negativas, es decir, que hay una suposición real o imaginaria de un enunciador que ha emitido la aserción contraria a su negación, como en el primer ejemplo, o cuando decimos, juro que nunca he sido mentirosa, nunca me han interesado los chismes. Mira la imagen. ¿Qué lees? El bullying no es un juego. A partir de la imagen es necesario entender la concepción de esta negación. Este enunciado tiene el propósito de comprender que el maltrato que se da en los establecimientos educacionales no está bien. Pero, ¿por qué mencionar en un enunciado de aserción negativa las palabras bullying y juego? Debió existir una afirmación previa a esto, quizás no de forma meramente literal, sino en relación a algún dicho anterior en referencia a una acción que determinó la aserción. Es decir, existe otra voz que responde o condiciona la aserción negativa de carácter polifónico o polémico. Por ejemplo, un estudiante golpea a otro, con un libro en la cabeza. Todos se ríen, y luego el primer estudiante dice, solo fue un juego. Segundo, Andrea camina por el patio del colegio. Todos le gritan que es fea y gorda. Le ponen sobrenombres como Peppa Pig. Ella llora, llega a la sala, le dice a su profesor, y este le responde que no se preocupe, que solo es un juego. Ella, decepcionada, le dice a su madre. Su madre reclama en la escuela. El profesor reitera, solo es un juego de niños. La madre responde, el bullying no es un juego. De esta forma, podemos entender al enunciado de aserción negativa, o sea, el bullying no es un juego, como uno de tipo polifónico y polémico, ya que anterior a esto hay una suposición en base a nuestros ejemplos de una aserción afirmativa de los hechos que devienen en la enunciación en estudio. En cuanto a la polifonía de este enunciado, cabe mencionar la presencia de un previo o previa que menciona y afirma que la aserción negativa tiene un enunciado en contra, es decir, para que haya un no, debió existir un sí, de parte de alguien más. De esta forma podemos evidenciar la presencia de otro en el enunciado en cuestión. ¿Te acuerdas de la otra distinción de negación? ¿El otro tipo de negación? La cual no hace alusión a la polifonía, es decir, no responde a otra voz o entidad, es explícita y no pretende esconder o evidenciar la existencia de un enunciado previo, o la respuesta a una aserción afirmativa real o supuesta. ¿Te acuerdas cuál es? La descriptiva. Por ejemplo, hoy no fue un buen día. Es un enunciado espontáneo, no replica un mensaje, no deviene porque alguien haya tenido un buen día o un mal día y la otra persona tenga que responderlo. Es independiente, no hay un juicio previo que condicione esa negación por parte de él o la individua. Es solo una negación sobre un hecho y un sentimiento de una persona,